No voy a negar que estoy muy nerviosa porque es mi primera entrevista, pero esta persona vale la pena. Es una persona que escribió libros, que habla idiomas, docente universitaria, estudió por años, es una académica. Y sin más preámbulo, acompáñenme a conocer más sobre la vida de Elfriede Verón. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Angélica, Mira, un gusto estar contigo. gracias por recibirnos en tu casa. Con mucho gusto. Y te queremos conocer, profe. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Antes que nada, yo le digo profe porque yo fui su estudiante, entonces tengo esa confianza, le voy a estar diciendo profesora, pero ¿cómo te llamas? Decirle a la gente ¿cómo es tu nombre? Sí, me llamo Elfriede Jans, de Verón. Ah, de Verón. ¿Y cuántos años tenés? nombre. Ah, un solo nombre. Sí. ¿Y cuántos años tenés, profe? Y bueno, para no decir Sí, se los puede años, saber. se puede decir, formo parte de la gente de la tercera edad. Ah, ok. Soy jubilada, entonces ya pueden imaginarse. Sí. ¿Cuál es tu situación civil? Y soy casada, madre, abuela. Tenemos 4 hijos y 4 nietos. Ay, 4 nietos ya. Sí. Yo creo que te Un varón conocí. y 3 nenas. Yo te conocí con hijos. Creo que todavía no tenías nietos. O sí, ya tenías. 2013, 2010. Ya. Ah, ya tenías. Por lo menos uno sí. Ah, ¿y a qué te dedicas ahora, profe, después? Y ahora que estoy jubilada, estoy mayormente en casa, o sea, mucho en casa con mi esposo, que también se queda. Y bueno, pero siempre tengo mucho trabajo. Tengo, por ejemplo, enseño mayormente online. Ah, online. Sí, y después tengo estudios bíblicos en la iglesia, pero sigo con la enseñanza. Siempre, siempre maestra. Sí. Sos paraguaya, pero recién me dijiste que tu apellido era Hans, ¿puede ser? Jans. Jans. Y ese no es un apellido tan común en la cultura paraguaya. ¿Tenés otra cultura aparte de la cultura paraguaya? Y sí, no sé, otra cultura, pero de origen alemán. Origen Pero alemán. nací en el Paraguay, pero recién a los 17 años aprendí el castellano, porque antes, en mi época, en la escuela era todo en alemán. Entonces, recién de joven aprendí. ¿Te costó, profe, el español después, ya en la edad adulta? Sí, bastante me costó al comienzo, un año me quedé cuando vine al colegio y me quedé muda un año. Después sí, ya empecé a hablar. Ay, güey, yo pensé que era así como que hablabas ya de chica, porque tengo entendido que la gente que tiene cultura alemana acá, de repente ya tiene algún que otro contacto con el español, desde criatura. Sí, hoy en día sí, pero antes no era. Antes no era así. No. A los 17, ya, mucho después. Sí. ¿Y tenés una cultura favorita? No, en realidad no. Yo creo que todas las culturas tienen cosas muy buenas y cosas que uno podría decir que uno quisiera mejorar. Ay, ¿verdad? Y eso es cualquier cultura. Sí, en realidad no, estoy bien. ¿Y nunca pensaste en ir a Europa y estar por allá, ya que tenés la cultura alemana? En realidad no. Cuando era soltera antes sí pensaba un poco de ir como misionera, como muchas jóvenes a lo mejor, pero nunca en serio. Y eso igual sería África o India, pero no Europa o Estados Unidos. Estudié ahí, pero nunca pensé en ir ahí a vivir ahí. O sea, te detuvo el amor entonces. Porque antes cuando estabas soltera sí pensabas y de repente no. Pero no es tanto el amor al varón, Sí. Después vino así, pero el amor al país también, realmente. Siempre me gustó vivir en el Paraguay, me gusta hasta ahora. Pero sí, después nos encontramos con mi esposo y nos casamos y ahí estamos ya muchos años casi 48 años de casados. 48. Sí, ya nos acercamos a la boda de oro. ¿De oro vas a festejar? Sí. Ay, eso, espero la invitación. Acá con la Andrea vamos a venir. Está muy bien. ¿Y cuál es tu comida favorita? Mi comida. En ambas culturas. ¿Tienes alguna comida favorita, ya sea del alemán o del paraguayo, de la cultura paraguaya? El sollo me gusta, de la qué cultura rico. paraguaya, Sí. y después del otro lado sería el breneche. No sé si. Ese no es el que tiene relleno de queso ricota. Ricota, exacto. Qué rico, sí conozco. Sí, con sí. crema, es su Sí, salsa. Sí, ese es muy rico. ¿Cómo se dice? Breneche. Breneche. Y todo lo que es de pescado también me gusta. Ah, pescado. Sí. Ah, bueno, así que gente ya saben, si le visitan a la profe, ¿verdad? Breneche, Sí.
Pescado y sollo. Sollo con tortilla o con mandioca. Con mandioca. Ay, qué rico, profe, vos sos la verdadera. Profe, en cuanto a estudios, yo sé y dije antes de empezar la entrevista, en la pequeña introducción, de que escribiste libros, hablas idiomas, tenés años de estudio y de enseñanza académica, y te gustó siempre el estudio desde criatura, desde pequeña, famosa, así yo me levantaba y yo leía libros, ¿verdad? Hay niños que son así, Sí. o después de adulta recién. No, realmente desde niña me gustó el estudio. Yo me acuerdo cuando era niña porque antes comenzábamos la escuela a los 7 años y yo demasiado ya quería saber leer y agarraba libros porque los hermanos ya estaban en la escuela y leía. Pero después donde más comencé es en la secundaria y en casa no había muchos libros, pero mi papá tenía revistas de Alemania y tenía libros de teología así en alemán. Desde chiquitito yo leía libros de teología, profe. Y yo como no tenía otras cosas para leer Claro. y quería leer algo, entonces leía todas las revistas, predicaciones de otra gente, todo eso yo leía porque era casi lo único que había en casa. ¿Llevas la cuenta de los libros que leíste en toda tu vida? Un aproximado. No, realmente no. No, ¿Se podría puedo decir 1000? decir. Y sí, seguramente, porque desde joven leí mucho y después vino cuando los hijos eran pequeños, no tanto. Pero siempre mi intención, mi propósito es leer varios libros por año, aparte de los libros que yo enseñaba, ¿sí? O sea, aparte de los libros de texto que yo enseñaba, siempre he tratado de leer otros libros. Ahora, por ejemplo, este año, otra vez, mi objetivo al comenzar el año era por lo menos 12 libros por año, un libro por mes. Y hasta ahora estoy cumpliendo bien. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Y este es un libro difícil. ¿En alemán? No, en castellano, de Donner. Es la exégesis, o sea, la historia de la exégesis bíblica. Es un libro de 900 páginas. ¿Y eso vas a terminar en un mes? No, ese no voy a terminar. Lo que hago es que comienzo a leer, leo otro libro y después vuelvo otra vez y así de a poco porque hay que pensar mucho. Seguro. Sí. ¿Y cómo, o sea, qué dice en tu título académico? O sea, ¿qué dice en el papel? ¿De qué te recibiste así técnicamente? Sí, maestría en Nuevo Testamento. Maestría en Nuevo Testamento. Sí. Y aparte de esa maestría, ¿hiciste otras profesiones? ¿Alguna vez exploraste otras profesiones? Sí, yo he estudiado, o sea, no sé si era explorar, quería hacer el doctorado. Tengo el doctorado, pero honoris causa. ¿Sí? Claro, y sí. quería hacer en educación. Estudié 2 años educación, pero no hice la tesis. La tesis. No hice la tesis, así que eso no terminé. Pero realmente lo mío es teología. Teología. No es educación. Sí. Cada uno con lo que le interesa. ¿Verdad? Y nunca esperaste, yo me refiero también a otros famosos cursos de cerámica. O sea, nunca hiciste otras cosas aparte de la teología. No, Algo rebuscado que nunca contaste. Ay, se me antoja aprender a bordar. no, es manualidades, no es. No, no es lo tuyo. Cocinar no es mi fuerte. Mi fuerte es más bien enseñar, estudios. Y bueno, pero uno hace muchas cosas Claro. en la vida. Sí, eso sí. Sí. ¿Y qué es lo más difícil de ser académica? O sea, ¿qué fue lo más difícil ya sea en tu rol como mujer y en todo lo que conlleva enseñar, estar, como uno tiene que enfrentarse también a la idiosincrasia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo más difícil de ser académica? Y realmente a mí siempre me gustó la enseñanza, pero sí, cuando los hijos eran pequeños era medio complicado por el tiempo. Ese es lo más difícil, porque uno quisiera leer más, por ejemplo. Claro. Quisiera estar más con los hijos y tenés que ser bien organizada para poder hacer todo. Siempre yo trataba de organizarme y más bien lo académico dejar en la facultad, prepararme todo ahí para no traerlo aquí a casa, para hacer así claro. cuando yo estaba en casa, para ser madre y estar con los hijos y hacer las cosas. Entonces, hay que organizarse bien. Claro. Y a veces habrá sido muy agotador también esa etapa.
¿verdad? Sí, era. Muchas veces uno casi no dormía por la noche y tenés que levantarte e ir a enseñar. Pero son cosas de la vida y gracias a Dios cuando uno es más joven tiene más fuerza también. Claro, sí, cierto. ¿Y lo más lindo de tu profesión y de todo lo que nos contaste? Y lo más lindo realmente es la enseñanza en sí. Sí, en la facultad siempre me gusta enseñar. O sea, estar con los estudiantes, enseñar, escuchar, ver su punto de vista. A lo mejor vos has estado en mi clase, Sí. a lo mejor no se dan cuenta, pero cada pregunta que hace el estudiante o sus comentarios, nosotros como profesores, nosotros analizamos otra vez, pensamos otra vez, ¿por qué hizo esa pregunta? O algo así, ¿sí? Entonces la enseñanza siempre me ha gustado. Lo que no me gustó tanto era corregir. Ese proceso, el ver la planilla. Sí, eso es lo que a veces, o sea, te toma tiempo y querés ser justa con los estudiantes, verlo bien, leerlo bien, no así nomás. Entonces uno tiene que dedicarse y esa es la parte, o sea, que a mí me gusta más estar en clase. Ah, ¿y cuántos idiomas hablas, profe, en total? Y de hablar, 4. Pero ¿Qué puedo, y el alemán, bueno, el dialecto, y después el inglés y el español. Y el griego, no es hablar. No seas humilde, profe, porque yo fui víctima de tu clase y seguro que algunos que van a ver este video también. Y puedes decirnos algo en griego. Yo me acuerdo todavía de un saludo en griego que aprendí en tu clase. Sí, vamos a ver si vas a poder traducir lo que voy a decir. No creo yo que pueda. Un ratito. Andrés, sigue apareciendo ahí que sigue grabando. Sí, faltan 5 minutos. 5 minutos. Ah, bueno, entonces vamos a continuar. Yo me acuerdo todavía de un saludo, profe. Sí. De tu, vamos, corregime vos, me dice que el Haris Jumin Kai Eirene. Gracias y paz a ustedes. Sí. Muy bien, aplauso. Y nos puedes decir algo en A ver, voy a decir algo. Jutoskar egapesen, Joseos ton Cosman. Joste edoken, ton Juyon ton Monavene. Hina pasjo pistewon eis ad auton meapoletai. Al eje zoe aionio. ¿Qué es? El Dios poderoso puede ser. Mundo. Jutoskar egapesen. Ay, no, ya me perdí ya. Para aclararnos más a la gente que está viendo, es el griego antiguo, el griego que hablaba Jesús. Porque tengo entendido que te especializaste o era parte también de tu estudio académico el griego. Sí, o sea, era parte del estudio del Nuevo Testamento. De la maestría. Porque, sí, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Entonces, al estudiar eso, se estudia también el griego. ¿Y es un griego que de repente te podría servir en el griego actual? Yo traté de leer y para leer no hay problema con el griego actual. Ahora sí, las palabras han cambiado muchísimo. Hay muchas palabras desconocidas porque se usa otra palabra ya. Ha cambiado mucho. Pero en sí la lectura, las preposiciones, todo eso no ha cambiado mucho. ¿Y qué nos dijiste, profe, recién? Yo dije el versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves, profe? 2 palabritas divinas, mundo y Dios. Tengo entendido que fuiste pastora. Bueno, o sea, junto con mi esposo. ¿Seguís pastoreando la iglesia? No, nosotros después de más de 40 años de pastorado, hemos dejado para un pastor más joven. Porque es importante que atraiga más a los jóvenes, porque en nuestra iglesia había más gente adulta. Entonces dejamos a otro pastor, él está al frente, pero siempre colaboramos fuertemente. Colaboro también con predicaciones, con enseñanza, estudios bíblicos. Por ejemplo, esta semana pasada tuve el martes un estudio bíblico y viernes estudio bíblico. Entonces siempre colaboramos. Sí. Pero no estamos más al frente. ¿Y cómo fue ese proceso para
saber que dirigir una iglesia era lo tuyo, aparte de todo lo que ya nos contaste, ¿verdad? Ser una mujer académica, estudiosa, mamá, y todas las responsabilidades que requiere eso, y sería eso como una responsabilidad más. ¿Cómo fue ese proceso para saber que eso era lo tuyo? O sea, que eso querías hacer. Sí, realmente desde un comienzo, cuando nos conocimos con mi esposo, para nosotros era claro de servir al Señor, donde Él quiera, ¿sí? Entonces yo había hecho ya esa decisión antes de conocerle a mi esposo. Yo tuve como ese llamado de Dios muy claro de prepararme para servir al Señor. Entonces ahí comencé a estudiar teología, todo, pero siempre era para mí una seguridad donde Él me llame. Entonces al casarnos, ya antes de casarnos, nosotros dijimos vamos a seguir estudiando, porque hay varios estudios que yo hice después de casada, ¿sí? Sí. Entonces decidimos seguir estudiando y servir al Señor donde se abren las puertas, donde Él quiere. Entonces vino muy pronto, ya realmente el pastorado desde que nos casamos, ya estamos en el primero, era como jóvenes, pero luego ya como pastor principal era mi esposo. Entonces siempre traté de colaborar con él, de apoyarle. Sí. Él, por ejemplo, muchas veces me daba lugar para predicar desde un comienzo. Entonces siempre hemos trabajado juntos. Pero era más bien un llamado general donde Dios quiere, y entonces se abrieron esas puertas y ahí estuvimos. Y con toda tu experiencia y conocimiento, ¿crees que falta que se le dé más protagonismo a las mujeres en las iglesias? Sí, uno ve un poco esa falta, pero no es que no se les da lugar. Yo creo que muchas mujeres tienen su lugar en la iglesia, porque en la iglesia realmente los que más trabajan a veces son las mujeres, ¿sí? Uh-huh. Solamente en el liderazgo hay lo que a veces no hay muchas mujeres. Pero yo pienso también, no es solamente culpa de la iglesia, digamos, sino muchas mujeres no quieren estar. Porque a mí me consta que se les ha invitado para dar una charla o un mensaje o algo, y medio como que tienen miedo. Entonces, a veces yo digo, también no quieren. No sé qué piensas vos en cuanto a eso, pero esa es se les daría el lugar, pero a veces no quieren, tienen temor. Te contaría algo, pero voy a mandar al frente, pues. Entonces, después cuando se apague la cámara, te voy a contar algo. Y no sé si eso ya responde a mi siguiente pregunta, pero hace poco fue el Día de la Mujer. Y yo vi muchos posteos en internet que decían: Jesús dio espacio a las mujeres. Jesús se sentó y habló con las mujeres, ¿verdad? Y es como que esas cosas que Jesús hacía en su época era revolucionario. Sí. Y a otras personas quizás eso le incomodaba un poco, ¿verdad? ¿Y qué podría hacer la iglesia en estos tiempos que sea revolucionario en cuanto a dar espacio a las mujeres y incomoda un poquito? O sea, quizás gente ajena a la iglesia se pueda sorprender, miren un poco el espacio que le da a las mujeres, y que tal vez dentro de la iglesia pueda incomodar un poquitito. Sí. Y en relación a la mujer es porque él es un revolucionario. Es alguien que está insatisfecho con la manera de la cosmovisión o del status quo, como se dice, de la actualidad. Y entonces quiere un cambio. Ahora, hoy en día hay que preguntarse, las mujeres están insatisfechas, quisieran estar más, porque si realmente quieren, podrían hacer muchas cosas, pero no a la fuerza. Yo no estoy de acuerdo de imponerse. Cualquier autoridad, a veces mismo en la política o donde sea, quieren imponer su autoridad por su, no sé, para lucirse o para mostrar quiénes son. Pero cualquier autoridad tenés que ganar. No es así nomás. Entonces las mujeres de a poco, disculpe. Sí, porque antes me acuerdo cuando estaba estudiando, si puedo explicar un poquito así. Yo decía a
las mujeres en Estados Unidos, porque ahí había estudiado, que yo iba a enseñar acá, iba a enseñar Biblia. Y me dijeron, ¿y también predicas? Yo creo que sí, le dije. Y para ellos era algo nuevo. Y para mí yo dije, acá en el Paraguay hay muchas profesoras en la facultad que enseñan. O sea, las mujeres en general tienen su lugar, pero las mujeres también tienen que prepararse, tienen que estar dispuestos. Yo creo que hay algunos y puede ser que no se les da espacio, pero tiene que ganar ese espacio, Sí. no imponerse, porque entonces viene la rivalidad, los choques y todo eso, sino ganarse el espacio y cada vez se le va a dar más. Y yo creo que es muy bueno que se le dé el lugar, se hable con las personas responsables y se trate de hacer algo. Y como iglesia, sí necesitamos dar espacio a los jóvenes, a los mayores, a los hombres, a las mujeres. Realmente no pensar que las mujeres están solamente, por ejemplo, para enseñar a niños o la escuela dominical. O la escuela dominical, sí, sino dar espacio a todos según también sus dones que tienen y según su deseo que tienen. Sí. Pero la mujer también tiene que animarse y hacerlo, hacerlo. Hablar con el liderazgo y decir que me gustaría hacer eso. Y realmente yo creo que mucho lugar se le puede dar a la mujer. Y entonces, profe, ¿cómo podemos entender ese versículo que dice que la mujer calla en la congregación? Porque ya conocí casos que en algunos lugares se toma así como que literal y la mujer no va a predicar o dar un sermón, por ejemplo. Sí, que se calle en la iglesia, dice. Y después de eso, dice el apóstol Pablo, que pregunte a sus maridos en casa. Eso ya nos da una indicación que lo que ellas hablaban entre sí era más bien de preguntarse, de charlar. Y si uno lo estudia en el griego, ahí dice que no hablen, no se refiere a que no enseñen en este caso, no se refiere a que no profeticen como en otras partes, dice que las mujeres sí profetizaban. Entonces, más bien se refiere a que no hagan disturbio, que no hagan, porque se sentaban un lado las mujeres y el otro lado los varones. Entonces, no tenían que andar como hoy en día a veces también ahí hablando entre sí. Exacto. Sí. Sino que se callen y si se quedan con preguntas, que después pregunten en su casa a los maridos. Y yo tuve la oportunidad de conocerte ya hace varios años y los que te conocemos sabemos que pasaste por situaciones muy difíciles en cuanto a tu salud. ¿Cómo sobrellevaste esas situaciones difíciles? ¿Caíste alguna vez en la desesperanza de ya enojarte con Dios, por favor, basta? ¿O no, más o menos? Sí, realmente más de 30 años luché contra esas infecciones en el pulmón, muchos años. Primero comenzó con pleuritis, inflamaciones de la pleura y después ya era con infecciones. Y por más de 30 años. Y era muchas veces repetido y a veces varias veces por año estuve hasta internada. Y siempre cuando empieza, sí, me da esa sensación de tristeza, de desánimo, ¿sí? ¿Por qué otra vez? ¿O tengo que pasar otra vez por eso? Pero digo la verdad que el Señor siempre levanta mi ánimo. Que un día, 2 días estoy un poco decaída, pero después es como que Dios dice, levántate con el ánimo, ¿sí? Porque a veces físicamente no puedo levantarme. Claro. Pero realmente, y una pequeña experiencia nomás, que una vez así estuve reclamando a Dios, ¿por qué otra vez? ¿Cuándo me vas a sanar? Y era como que una voz que me decía, ¿y cuántas veces ya te he sanado? Y entonces realmente empecé a ver eso también, cómo Dios hizo que siempre me levante de nuevo. Entonces así, pero sí el desánimo quiere venir, pero con la ayuda de Dios uno puede vencer. Claro. Y antes de hablar de los libros que escribiste, ¿cómo se puede aplicar la teología a la vida diaria? ¿Sirve para la vida cotidiana? Sí, en cuanto al propósito, o sea, de la teología y la necesidad y todo eso, yo creo que
La teología, en primer lugar, sirve para nosotros mismos. Porque teología viene del estudio, la ciencia que trata sobre Dios, Theos. Sí, Dios. Entonces es la enseñanza sobre Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, entonces podemos acercarnos más a Él. Y ahí conocerle más a Él, eso es muy importante. Entonces el provecho de la teología, en primer lugar, es para mí, para nosotros los que estudiamos. Y en segundo lugar también es para otros. Siempre hay oportunidades de enseñar a otros sobre la palabra de Dios, sobre Dios, ¿sí? Entonces, en diferentes lugares, sea en los colegios, en las universidades, en la iglesia, a diferentes grupos, porque Jesucristo dijo para ir a enseñar todo lo que Él nos mandó. Sí. Entonces, la teología busca de enseñar a otros también sobre Dios. ¿Y crees que la teología se podría expandir fuera de la religión? Por ejemplo, yo quisiera entrar en la política. ¿Me podría servir de buena base estudiar la carrera de forma académica? Realmente la Biblia, nos da directrices, nos enseña sobre la vida en general, cómo tenés que vivir en la política, si estás en política, en lo que sea, ¿sí? Entonces, eso no podemos limitar a la vida de la iglesia, por ejemplo, la teología, sino tiene que estar en todas partes de nuestra vida. Y siempre donde estamos, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, es de mucha importancia la teología, porque ¿qué haríamos nosotros si no hay maestros que enseñen? Así como tenemos los maestros en las facultades, todos los profesores, entonces necesitamos también que se enseñe la palabra de Dios. ¿Sí? Y por último, profe, ¿cuántos libros escribiste? Ay, no sé cuántos. Ay, humilde. Sí, pero traje 4, parece. 4. Sí, el primer libro era Santiago, una fe práctica, es un comentario sobre el libro de Santiago, la carta de Santiago en la Biblia. Ese era el primero. Eso ya no tengo más impreso y no ando más, no está más impreso, pero sí online de la facultad. Ahí se puede conseguir. Después escribí otro comentario bíblico que es Filipenses, una vida triunfante. Eso sí tengo todavía algunas copias. ¿Sí? Entonces ahí, y después el griego koiné, gramática del Nuevo Testamento. Eso sí era para enseñar, claro, simplemente para eso. Y si alguien tiene interés en estudiarlo, le regalo. Ay, mira, ¿quién quiere gratis estudiar griego? Sí. Y después es el libro de Apocalipsis, una explicación sobre el Apocalipsis, y ahí dice una visión de victoria, porque muchas veces se tiene un concepto equivocado del Apocalipsis. Claro. Por lo menos para mí es equivocado. Sí. Entonces uno tiene que ver a Dios, ver a Jesucristo en el Apocalipsis, su obra y la adoración, fijarse más en todo eso y no en cada desastre, que sucede. Desastre apocalíptico. ¿Quién está detrás de ese desastre? ¿Quién está en control? ¿Sí? Entonces ese fue el último. Después, entre medio, hice algunos, son así, sobre Romanos, sobre 1 Corintios, que son materiales para hacer estudios bíblicos, sea en privado o en grupos, ¿sí? Mayormente en grupos con preguntas sobre el texto bíblico. Sí. Eso sería lo que serían 4 y acá, ese de... O sea, 4,5. 4,5. ¿A partir de cuándo a partir de cuántas páginas ya se considera un libro? No sé tampoco. Por ejemplo, de Romano. 6 entonces. Sí, tiene más de 100 páginas. Ay, sí, no, son 6 libros ya acá. Sí. Y estos libros, profe, se pueden estudiar en las iglesias así como estudios, ¿verdad? Sí. ¿Están preparados para eso? Sí, estos especialmente, pero también todo eso, excepto el griego, Filipenses, Santiago, todos tienen preguntas de estudio. Claro. Después de cada capítulo tienen preguntas de estudio para ir estudiando juntos, ¿sí? En la iglesia, en grupos caseros, en la casa,
grupos de crecimiento, sea como se lo llame, ¿sí? Y esto vos seguís, o sea, me dijiste que el de Santiago creo que ya no se imprime más, Sí. ¿verdad? Pero el resto seguís vendiendo, ¿pensás volver a imprimir para Y la venta? depende, cada libro, excepto el griego, yo por lo menos 2 impresiones he hecho. Gracias a Dios que sí, siempre he vendido. El libro de griego más difícil. De vender, sí, me imagino. Sí, los otros sí. Pero no sé si depende. Tengo todavía en stock algunos, unos cuantos. Pero contigo, o sea, si la gente de repente quiere adquirir, ya es contigo directamente. Sí, por teléfono y hoy en día con toda la facilidad de La mandar, tecnología, sí, todo. y de mandar por delivery, lo que sea. Y ya que hablamos del libro, profe, perdiste la cuenta de los libros que leíste a lo largo de tu vida, ¿verdad? Sí. 1000 no sabemos si alcanza la cantidad o quizás nos quedamos cortos con 1000 unidades de libros que leíste, Sí. ¿verdad? Oye, ¿cuántos años de estudio son en total? 40. Como de estudio. De estudio, pero vos dijiste que leías desde pequeña. Sí, de leer, sí. Sí, Entonces, sí, toda una vida, toda una vida de leer. Y bueno, perdimos la cuenta de los libros que leíste. Sí. Desde chica hasta adulta y seguís leyendo y tu meta sigue siendo un libro por mes. Sí. ¿Verdad? Aparte de los libros que ya lees para la enseñanza y para la educación. Sí. ¿Y tenés algún libro en particular que te gustaría recomendar a la gente? Y esos libros. Lea mi libro. O libros. No, sobre todo la Biblia. La Ese Biblia. es principal. Y especialmente el Nuevo Testamento. Mm. Y luego también el Antiguo, pero siempre para gente que no están acostumbrados mucho a leer, el Nuevo Testamento es muy bueno, los Evangelios. Y luego los otros libros es que yo leo mucho sobre, más bien relacionado a la Biblia, todo así, porque ese es mi interés. Leo también otras biografías, Biografías. todo eso. Pero un libro que creo que sería bueno que todos puedan leer, para mí por lo menos ha sido de mucha bendición, es de un psiquiatra brasilero, Augusto Cury. Él escribió varios libros y él, por ejemplo, tiene un libro, El Maestro de las Emociones, porque siempre nuestra lucha, no importa en qué religión estamos o en qué fe estamos, siempre es con las emociones. Y él hace un análisis de Jesucristo, cómo él reaccionaba, de la inteligencia emocional de Jesucristo. Es bien sencillo, muy bueno. Realmente yo creo, recomiendo eso. Y luego tiene él también El Maestro del Amor, El Maestro de Maestros, El Maestro de la Vida. Nosotros tenemos por lo menos 5 libros de él. Entonces, eso sí, yo creo que sería para todos, porque a veces los libros que a mí a lo mejor me gustaron mucho, pero a lo mejor no es de interés para. Claro, y después son lecturas pesadas, por lo que algunas, no todas. No todas. Porque ahí leer exégesis y en griego otra vez. A ver un poco, profe, para mostrar nomás de repente si se ve que este es el libro que está recomendando, El Maestro de las Emociones. Sí, no es nuevo, es del 2007, 2008, pero. ¿Será que se tiene en las bibliotecas acá? Sí. Puede ser por ahí en el lector, porque no sé si en las librerías cristianas se encuentra. Sí, pero yo recomiendo eso. Doctor Augusto Cury. Sí. Bueno, anotado también a mi lista. Sí. ¿Y algo, profe, que te gustaría compartir que no nos dijiste en esta entrevista y no le dijiste a nadie, acaba de ser la premisa? ¿O algo que quieras decir para cerrar? Sí, quiero decir a todos que vale la pena seguir al Señor y servir al Señor Jesucristo, porque Dios es nuestro hacedor. Él sabe lo que es bueno para nosotros y que no es bueno. Entonces, siguiéndole a Él, aprendiendo de su palabra, escuchando a Él, viendo la creación, podemos crecer. Y el Señor, Él nos da la paz, Él nos da el perdón de pecados, nos da su amor, nos da su gozo, todo eso. Pero es necesario seguirle 100%, no a la mitad, sino completamente, y no tener miedo, porque Él siempre busca lo mejor para nosotros.
Y en los momentos difíciles, que sí vienen los momentos difíciles, yo he pasado por muchos momentos muy difíciles, pero ahí es como que Dios nos dice, no estás sola, no estás solo, Él está con nosotros. Entonces quiero animar a todos, dejar ese mensaje, vale la pena, es lo mejor. Y a veces no me preguntaste, pero a veces dicen, ¿te gustaría vivir si tendrías una otra oportunidad? Yo iba a elegir la misma vida, a lo mejor con menos dolores, pero si no, con la misma vida entregada al Señor, tratando de obedecer, seguir y servir a Jesucristo. Muchísimas gracias, profe. Y gracias por recibirnos a mí, Andrea. Bueno. Andrea está detrás de cámaras. Sí, con mucho gusto, Andrea.